Reynolds, muchas gracias por estar aquí en No, hombre, Artistas. Como te decía antes de que empezáramos a grabar, yo admiro mucho de ti que veo a alguien que es no solamente un soñador que quiere escribir y hacer teatro, sino que también lo llevas a cabo y que lo llevas haciendo al menos con tu productora desde el 2015. Y para mí esta es una oportunidad para alguien que quiera escribir, que quiera producir, para aprender a través de tu historia. Y entonces, bueno, mi primera pregunta es, cuéntanos, yo sé que tú eres de Monterrey, de cuando te das cuenta de que quieres escribir y un poquito esa historia de, ¿y luego qué hiciste? ¿Qué luego. decisiones tomaste? ¿A dónde te fuiste? Pues sí, yo desde, lo tengo un poco más claro ahora, porque de Ujú. niño sí era muy inquieto. Mi mamá me metía a todas las cosas que se le ocurría para mantenerme ocupado, O sea, ¿no? deportes o... Deportes, me metió fútbol, pero pues no me gustaba, me obligó. En realidad nunca me metían a jugar. Yo me podía hacer castillitos así, montañitas de arena en la banca, porque nadie realmente nunca me metían. Y solo tengo como dos ocasiones que me metieron y metía, y el único gol que todo el mundo tiene claro, mis papás tienen claro que metí, lo metí con los ojos cerrados. O sea, fue O pura sea, de accidente. accidente, pero ganamos. Pero tenía como estas inquietudes de que había algo que me gustaba, no sabía qué era, pero recuerdo que cuando estaba más chiquito en la primaria me metí a danza folclórica, por ejemplo, y era algo que me gustó y que se hacían shows y que bailaba y que me ponían ahí y era bastante... Guau, yo también bailé folclore en la prepa, es lo máximo. ¿Qué hacían? Nuevo León, Nuevo León Jalisco. antiguo, Nuevo León no tan antiguo, regional, Guadalajara, Veracruz, sí, y hacían como, era parte de un núcleo cultural que se llamaba La Pérgola, que está en Anáhuac, y hacían como que cada quien tenía alguien como la danza folclórica, pero tenían teatro, pero tenían más danza contemporánea, música, guitarra, y al final en algún punto hacían como una especie de presentación de unas tres días en un teatro y donde se conjuntaban todas estas áreas y por lo general recuerdo que la que era la obra de teatro era el hilo conductor, ¿no? De estas historias, de estas presentaciones, ¿no? Entonces, a partir del hilo conductor de la obra de teatro, que por ejemplo, una Tipo era, mentiras, como que la historia y luego canción. La ajá, por historia ejemplo, y... recuerdo que una era la ONU, ¿no? Y se iban a reunir todos estos países, representantes. Entonces, cada país representaba un bailable, ¿no? Entonces, y al Okay. final salía México y pues México éramos nosotros con el jarabe tapatío y pues sí, era muy divertido. Y me gustaba mucho eso, pero recuerdo algún momento muy niño, como a los 8, 9 años, haber ido al Teatro de la Ciudad de San Nicolás. Yo soy de Ujú. San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Y había un Vaselina, yo recuerdo un Vaselina, y al final había una especie de casting, porque andaban buscando niños, porque iban a hacer una obra que se llamaba La Isla de los Niños. Okay. Y mi hermana me ¿Cómo? llevó, ¿Era de vaselina? no ¿O era era como Vaselina, no era Vaselina, o sea, era la obra de Vaselina con adaptada? chavitos de, ¿mande? Ajá. Adaptada a llamarse La Isla de los Niños. No, 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 no. Yo fui a ver un Vaselina y al final dijeron, hay audiciones para una obra que se llama La Ah, Isla de los ya, Niños. ya, ya. Ya, ya, ya. Y fui a audicionar y como que me quedé en el ensamble, entonces como me quedaba muy cerca de la casa, pues mi mamá me llevaba, era así como mis tardes, y ensayábamos, y tú has de saber, pero ahí está la muñequita Belly, que después es Beli Beto, ¿no? Que tiene su show de Sí. Beli Beto, supuestamente ella iba a estar en la obra, pero pues no iba a los ensayos nunca, ¿no? Pero algo pasó en el Inter que la obra no se hace. Mi mamá después me contó que fue porque el que era el director productor se quedó con el dinero. Ay, no, chanchullo. Todos los niños que estábamos ahí poniendo nuestros sueños. Ah,
y la obra nunca se hizo y qué chistoso que pues no tuve esa primera experiencia, pero marcó algo en mí de alguna ¿Qué edad manera. tenías? Tendría como unos 8 años. Un bebito, ok. Y recuerdo que yo me sabía los bailables y sabía dónde pararme y dónde me decía, o sea, yo era muy, ya De sabía, hecho, ¿no? todo. Y de hecho, este año Rey nos va a estrenar La Isla de los Niños en la Ya, teatería. en versión alguna. Este, y algo pasó, yo creo que hay un twist en mí porque sí creo que había antes como muchas ganas de hacer cosas, pero no me encontraba en dónde. Y como que me hice muy retraído en ese inter. Yo creo que una cosa mi mamá dice que me puse muy triste por, A por no, partir de esa desilusión que no sucedió, ajá. te retrajiste. Sí, como que ya estas actividades extracurriculares que había, ya, esto fue un poco más en la secundaria, pues ya no me gustaba, o sea, ya no, ay no, qué flojera hacer el bailable, no sé qué, y yo ahí me metí en el Inter, me metieron a natación, Ok. y estuve dedicado a nadar desde los 10 años hasta los 16 años, entonces como que eso fue otra disciplina, pero sí, en la primaria yo recuerdo que las maestras nos ponían a hacer teatro, o sea, como que en las actividades de pónganse a hacer una obra de teatro y las vamos a presentar en la asamblea. Entonces yo recuerdo a mis compañeros que nos juntábamos en la casa de alguien y hacíamos las escenografías, las dibujábamos así en papeles y hacíamos el cassette de Pocahontas o del Rey León o lo que fuéramos a hacer, lo poníamos Ajá. y había como una cosa bien padre ahí. Y a la par, mucho más chiquito, esto ya lo he contado varias veces, pero cuando yo era muy chiquito me habían regalado un teatro de cartón, ¿no? Entonces, era un teatro que era un juguete, y entonces yo formaba el teatro y tenía monitos con los que yo podía jugar. Era así de que el príncipe, la princesa, un dragón, ¿no? Una bruja. Y en algún punto me aburría de esos personajes y yo empezaba a dibujar en libretas personajes de las películas de Disney, ¿no? O sea, El Rey León, Aladdin, esos personajes. Entonces yo los recortaba, los pintaba, los recortaba, y entonces yo en ese mismo teatro yo ponía en el peinador de mi mamá el teatro y yo me agachaba, entonces apagaba la luz y mis papás eran mi único público, mi mamá prendía la linterna y con una grabadora donde tenía el cassette, yo les empezaba a hacer la obra de teatro a como yo me la sabía que era la película, ¿no? O sea, yo seguía Hacías el la orden, peli. ajá, Ajá. yo seguía el orden de las canciones y yo, obviamente, yo me abollé ese VHS del Rey León de tantas veces que lo vi, este, y como que había una cosa ahí de que me gustaba, pero no sabía que era eso. O sea, Ujú. difícilmente yo entendía en ese entonces que era hacer teatro y quizás se lo achaco a Monterrey, quizás se lo achaco ¿Cómo? ¿De a qué? vivir en provincia, Mm. ¿no? Este, obras de ¿Te refieres teatro que chiquito, el ¿no? hecho de que estuvieras en Monterrey es que no quizás si hubieras estado en la Ciudad de México dices tú: "Ah, claro, esto se traduce a teatro", pero en Monterrey no No, porque tanto? aparte yo conozco gente en la Ciudad de México que dicen, es que yo de niño yo vi la primera de Los Miserables, cuando vino Rent, cuando vino Chicago, la primera vez que vinieron Los Miserables y no sé qué. No, y aquí yo recuerdo quizás la primera obra que me marcó de niño fue una obra que era con Imanol, que se Ujú. llamaba Marcelino Pan y Vino, ¿no? Que era un musical de Marcelino Pan y Vino. Y yo recuerdo que pues Imanol lo ubicaba de las novelas, ¿no? Pero entonces ver a un niñito hacer todo lo que hacía él en la obra, pues sí, era como, qué padre, ¿no? O sea, qué impactante. Entonces sí tengo como ese leve recuerdo, pero yo creo que nunca me imaginé que me podía dedicar a esto. O sea, fue algo que quedó en un cajón, que guardé muchos años, que durante la preparatoria, pues me gustaba el cine, era algo que me gustaba ir al cine, naturalmente, y yo me sentía el más conocedor de que, las películas nominadas a los Oscar y yo Ajá. yo veía aquí en mi casa los Golden Globes, los Oscar, todo lo sigo haciendo,
pero había como una cultura mía de decir, yo sé qué películas son las mejores y me Ujú, apasionaba mucho eso, pero nunca se traducía a ujú. escribir, o sea, necesariamente, ¿no? ¿Cuándo fue que tuviste un quiero escribir? O sea, ¿cuándo se convirtió en Pues algo? recuerdo que de pronto amigos me decían que yo era muy, o sea, muy ocurrente, ¿no? O sea, que de pronto yo me ponía a escribir cuentos, pero como en broma, o sea, como de que Karen hizo tal cosa y de pronto se fue a no sé dónde, entonces yo empezaba como a inventarles ideas y tenía a los amigos botados de la risa por lo ocurrente que era, ¿no? Esa O sea, agilidad. en una fiesta No, empezabas así como eso, me voy a ir muy atrás, esto era en Messenger. ya, 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 ya. A los que no sepan qué es Messenger, es como un WhatsApp que tú estás en tu computadora. Ujú. Y ahí Antes, les escribías cuentitos. ajá, entonces ahí los tenía botados de la risa. Yo creo que ya mucho hacia la universidad, pues yo tomo la decisión de meterme a publicidad, ¿no? Ujú. ¿Por? Porque era como algo muy, mi hermana estaba estudiando publicidad, me lleva ya 3 años, y estaba haciendo su carrera, yo estaba en la prepa, y cuando empieza esta cosa vocacional de, oye, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Qué te interesa? Publicidad sonaba como lo más cercano a algo artístico, ¿no? O sea, como algo que tuviera que ver con la televisión, con la radio, con los Sí. medios, pero como que no lo sabía enfocar, no sabía decir, es porque yo quiero ser conductor o es porque yo quiero dedicarme a tal cosa, no, era como una cosa de, pues eres ingenioso, la publicidad sonaba como algo posible. Me quedo en la escuela, en la Autónoma de Nuevo León, Mm. pues voy siguiendo y fluyendo un poco ahí los primeros años, sin sentir que realmente estaba formándome hacia algo, ¿no? Era como que pues voy, presento, tengo materias, ¿no? Había Ujú. esta modalidad de materias en línea, que era como algo relativamente ¿En novedoso. serio? Ya podías armar tu horario, armabas un horario y había modalidades en línea, entonces tú decías, no, pues estas materias las tomo en línea, ¿no? Y había maestros que eran muy aplicados y te mandaban todo lo que tenías que hacer durante el semestre o semanalmente te iban subiendo las tareas y había maestros que no subían nada, o sea, que era así, nada, ni una sola tarea, nunca en la vida subieron algo hasta el final de la carrera para calificarte un examen y darte una calificación final. Qué Recuerdo, estrés. recuerdo que en una materia el maestro nunca subió nada y solo subió un trabajo final. Se lo hice y me puso 10. Y yo dije, no aprendí nada de esta materia, o sea, no estoy llenándome de calificaciones sin realmente saber si estoy formándome para algo, ¿no? O sea, y como que ahí yo creo que empecé a tener como esa cosa de, no sé si esto es para mí, no sé si me voy a dedicar a esto y si esto va a ser algo realmente a lo que me quiera hacer toda mi vida. Y pues un poco ensoñando con amigos, empezamos un día platicando así con un amigo, hablábamos de, es que yo siempre he querido hacer cine, es que yo también, y quién sabe qué, ¿no? Y me dijo, ¿y si nos vamos a la Ciudad de México? Y si empezamos a hacer algo, entonces sonó como una locura en su momento, porque la matemática era hacer cine, ni siquiera era teatro, o sea, ni siquiera tenía que ver con eso. Era lo que tenías más cercano, ¿no? Que veías los Óscares y las Ajá. películas. Y yo Ajá. decía, bueno, pero pues es que, es claro, yo decía, pero entonces, ¿cómo aprendo a hacer una buena película, no? O sea, pues escribiéndola primero, fue mi lógica inicial, uno más uno. O sea, mucho tiempo después empecé a darme cuenta que muchas películas que a mí me gustaban, o que lo que me llamaba mucho la atención, tenía que ver con el diálogo, ¿no? Tenía que Mm, ver más que mm, con una imagen, más que con una, no, la fotografía o estas cosas de cómo hicieron ese movimiento de cámara, era el diálogo, o sea, había una sensación de cómo suenan las palabras cuando se está diciendo algo muy importante, ¿no? Cómo hay un momento crucial en dos personas que tienen que decirse algo y que se van a
desgarrar por completo en transmitírselo a la otra persona. Entonces, a mí el diálogo era algo que me fascinaba y aparte yo decía, ¿cómo lo logras, no? ¿Cómo logras Sí. hacer que esas personas digan eso que quieres decir? En algún momento me di cuenta que había películas que a mí me habían impactado, que Ajá. eran o adaptaciones de libros o eran obras de teatro Ah, originalmente, ¿no? O sea, fíjate, voy a interrumpirte brevemente. Algo que me gusta mucho de lo que estás diciendo, Reynolds, es a veces a mí me pasa cuando veo personas que tienen una trayectoria que admiro, digo, ah, claro, es actriz, ah, es dramaturgo, ah, es como si fuera como muy fácil saberlo, pero lo que se me hace muy padre de escucharte es que más bien fuiste siguiendo una curiosidad de hay algo con el arte, hay algo con el cine, bueno, pues escribo y de pronto lo que más me gusta es lo que viene de una novela y, y bueno, solo quería rescatar eso para que nos estén escuchando, que también tengan una picazón cognitiva y no sepan de dónde va, como que ir poniéndole atención a las pistas que te va dejando tu propia preferencia, ¿no? y por ejemplo, yo nunca, yo recuerdo haber visto The Crucible, la versión de cine, pero no sabía que era una obra de teatro, ¿no? O sea, yo tenía como solo haber visto a Danny Day-Lewis, a Winona Ryder, ¿no? Así como de, en esta situación, pero no sabía que era una obra de teatro, o mucho más en esta etapa de universidad, Duda, con Meryl Streep, que es una de John Patrick Stanley, yo no sabía que era una obra de teatro, pero, o sea, como que, y fui como prestando atención a esas cosas Ujú. que, o Revolutionary Road también, que es una Es una novela, obra ¿no? también, es Es una una novela, no novela que sabía. yo siempre he creído que debería ser una obra de teatro, ¿no? Sí. Pero al menos novelas como Las Horas o como Revolutionary Road, que son grandes adaptaciones de cine, como que había una cosa ahí de, claro, ¿no? Y cuando las lees, pues te das cuenta de que podrían ser obras de teatro, ¿no? Incluso ya se hizo una ópera de las horas, de National Theatre hace un par de años. Entonces, como que fui explorando el qué me gustaba, pero decía, bueno, ¿y cómo? O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Yo nunca lo he hecho, nunca me he formado, nunca, ya tenía 21 años, 20 años en ese entonces. Entonces yo, pues me acerco a mis papás y les digo, yo quisiera hacer esto, ¿no? O sea, y ojalá ¿Pero hacer qué? ¿Hacer cine? ¿Escribir? O sea, ¿cómo lo nombraban? yo quiero ser guionista, ¿no? Yo les dije, yo quiero ser guionista, yo quiero escribir, pero están en estas escuelas de cine, pero están en la Ciudad de México y eso implica que me vaya, ¿no? O sea, que me vaya y me mude y que no viva aquí en la ciudad ya con ustedes, ¿no? Yo estaba en el último año de la carrera por iniciarlo y me dieron un rotundo no, o sea, me dijeron, tú tienes un compromiso, tienes que acabar ahorita tu carrera, ¿a qué te vas a ir? Es, aparte de esta cosa abrumadora de la Ciudad de México, ¿no? O sea, y solo, con qué dinero, quién te mantiene, no tenemos dinero, ¿sabes? Todas esas cosas que de pronto suenan el librito del no cuando alguien quiere a dedicarse a estas cosas. Perdón, Reynolds, tú eres, em, ¿cómo era la situación económica con tu familia? Estable, pero no como para mantenerme en mis sueños, ¿no? O sea, no como para vete, aquí está tu departamento y ya sabes, o sea, eh, pero dentro de sus las posibilidades que ellos tenían, cuando ya me dijeron que no y que yo seguía un poco ahí en la depresión, eh, sin saber si le seguía en la carrera de publicidad, pues mi papá alguna vez, algún amigo le comentó que su hijo o hija había ido a Canadá, a Toronto, a estudiar inglés, a perfeccionar, que era una buena experiencia, que valía la pena invertir en eso. Entonces él llega con esta idea de, oye, ¿por qué no te vas un par de meses, aprendes, perfeccionas tu inglés? Pues, yo ¿Aprendes cine o aprendes inglés o qué aprendes? aprendes inglés, o sea, aprendes, hasta un poquito allá, yo tenía 20 años, y yo siento que fue su forma de, eh,
de darme otra cosa, ¿no? O sea, como decirme, no te voy a dar esto de que te vayas, pero encuéntrate en esta vía, ¿no? Pero qué interesante, porque seguramente el costo era igual. O a lo mejor era más caro Canadá, no sé. Pues Okey. no sé, pero al final me fui, allá cumplí la mayoría de edad, bueno, 21 años, la mayoría de edad Ajá, global, ¿no? ajá. Fue un gran impacto para mí porque pues nunca había salido solo del país. ¿Te graduaste de la carrera o fue en el verano? No, no me gradué, o sea, Ah, o sea, les dijiste: "Ya no voy a acabar esta carrera. pues Bye, ya no quiero en esto". lo que encuentro, ¿no? Que quiero, pues no quiero esto, ¿no? Porque Okey. aparte mi sensación era que si me seguía quedando en la carrera iba a estar postergando el hacer algo con mi sueño de irme a estudiar, ¿no? Entonces, en ese inter, pues me voy a Toronto, que mira qué chistoso. Estoy viendo pues, entre los papeles que tiene mi mamá aquí en mi cuarto, un panfleto de la escuela. Este, Ay, no, a ver, enséñalo, ¿lo puedes levantar o no? a ver, sí, es como la carpeta. Study English in Canada. Guau, no manches. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Casi 2 meses, tampoco me fui tanto. Okey. Este, pero te digo, o sea, Canadá, Toronto específicamente, tiene una explosión de culturas. Es una mezcla bien padre, o sea, te sientes en todos lados menos en Canadá, porque en realidad estás inmerso en toda la cultura oriental, pero también toda la cultura, los canadienses mismos que tienen su propio arraigo, su forma de ver la vida, los franceses, pero los que son de latinos, pero, ¿sabes? Entonces hay como una cosa que se asemeja mucho a la Ciudad de México en realidad. Entonces, en ese inter yo veo la posibilidad de irme un fin de semana a Nueva York, porque pues está ahí cerquita, para mí yo decía que era como ir de Monterrey a Tampico, entonces Sí. me voy y pues nunca había visto ese tipo de teatro, ¿sabes? Nunca había visto el teatro de Nueva York, ¿no? O sea, ¿Qué viste? Broadway, ¿te acuerdas qué viste? vi Wicked, que Wicked era relativamente nueva en ese ¿Qué entonces. año es esto, más o menos? Pues tengo 37, fue a los 21, imagínate, Okey, o sea, hace 16 años 16 y años. Wicked era nueva, o sea, ni siquiera era lo que hoy por hoy es, o sea, era una obra que tendría unos 4 o 5 años a lo mucho en cartelera. Y ni siquiera yo sabía que existía. Una de las maestras de la escuela me la recomendó. Cuando yo le dije, voy a ir a Nueva York, yo quería ver Chicago, yo quería ver El Rey León, ¿sabes? Como las más comercialmente hablando, ¿no? Entonces, ella me dijo, tienes que ver Wicked. Es increíble y tiene que ver con el Mago de Oz y quién sabe qué. Pues conseguí un boleto y sí fue impactante verla. Y te digo, para quien va por primera vez a Nueva York, tiene una magia muy particular esa ciudad porque una vez que estás ahí sientes que ya la conoces, ¿sí? Porque la has visto tanto en cine, sí. la has visto tanto en todos lados que cuando ya estás parado en Times Square, de pronto dices, "Ah, yo ya he estado aquí, o sea, no es una cosa, yo recuerdo que casi todo lo recorrí caminando y entonces, eh, por ejemplo, una de las primeras series que a mí me impactó cuando era más joven fue Ángeles en América. Ujú. Resulta ser que también es una obra de teatro, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en Times Square, digo, y en Central Park y llego hasta a la fuente de Bethesda, donde veo a este ángel que era el que yo veía en Ángeles en América, pues también había como una conexión que todo el Sí, claro. tiempo se sentía, claro, esto es lo que tú viste en la tele y aquí está, ¿no? Y trayéndolo más hacia México, ¿no? Pues yo cuando veo que sale una serie en HBO que se llama Capadocia, la primera temporada era la primera serie mexicana hecha de HBO para, ¿no? Latinoamérica, pues fue muy impactante ver una serie de ese calibre, ¿no? Con ese elenco, con esa calidad en el tipo de historias que estabas contando, que no era lo típico que alguien veía en la televisión en México,
Y yo creo que fue la primera vez que le puse atención a que alguien escribía eso. O sea, yo vi los nombres de Guillermo Ríos, de Leticia López Magali, de Carmen Madrid, ¿no? O sea, nombres que yo al principio dije, ah, entonces sí se puede hacer estas cosas en México. No es una cosa del sueño guajiro, donde o eso la telenovela, ¿no? Y tan tan, o sea, es escribir rebelde o escribir, o escribir algo más para allá. Entonces, cuando veo que veo esta calidad de productos, digo, ah, algo se está moviendo, algo se está haciendo, entonces como que afirmo en mí el sí puedes irte e intentarlo, ¿no? Con todas em, pues la inexperiencia que yo tenía, ¿no? Pues a los 21 años, pues yo estaba con la prisa, y es algo que ahora que tengo alumnos y lo veo también con gente mucho más joven, es que hay una prisa, ¿no? De ya, yo ya tengo veintitantos años y necesito ser todo esto, ¿no? Necesito empezar a hacer cine, necesito hacer teatro, necesito hacer esto, ¿no? Empezar, ¿no? A los 21 años yo tenía ya esta cosa de voy tardísimo, ¿no? Todo el mundo ya está haciendo cosas menos yo, todo el mundo ya está en sus carreras y yo no, ¿no? Entonces era como una prisa que yo le metía, y yo me fui, digamos, pensando bueno, ya, mis papás me dicen que sí, ahora le vas. O sea, me apoyaron Cuando regresaste de Toronto, llegas con mayor convicción. 100%. O sea, como que Ujú. fue pues es que ya después de ver todo lo que vi allá, yo dije, pues es que Monterrey no existe. Si existiera, y lo sabes, si existiera algo que te dé una profesionalización, ¿no? Que se vaya un poquito más allá del hobby, ¿no? De la gente que dice, bueno, pues sí es que sí hay teatro en Monterrey, sí hay todas estas disciplinas, pero termina siendo un hobby para mucha gente, termina siendo, o la gente que lo lleva profesionalmente, sí o sí tiene que llevar un trabajo que les dé de comer, ¿no? Que les dé de vivir, sí, que les dé una entrada constante de dinero para que puedan hacer teatro, ¿no? O sea, para que se puedan dedicar a eso, y que las temporadas acá en la ciudad de Monterrey, a menos que sea un tipo de obra muy específica de un nicho comercialmente en la ciudad, son cortas las temporadas, y la cantidad de públicos es mucho menor de la que uno consideraría que existe en la Ciudad de México. Pues total, hago camino pensando en que quería estudiar en estas escuelas del cine, como el CCC, como el CUEC. Ajá, Pues son convocatorias, son exámenes claro. O sea, ya dijiste, voy a estudiar guionismo, me voy a la Ciudad de México, siguiente paso, busco una escuela. Va, ¿cómo ajá, va la ¿no? convocatoria? Y obviamente me mudé en las fechas en las que iba a presentar, ¿no? O sea, pero pues en el CUEC, hasta donde tengo recuerdo, pues entraba por generación, pues unos 50, quizás menos, no, quizás mucho menos, quizás como veintitantos podrían entrar por generación. Y pues era una escuela con mucha demanda, y no pasó ni el primer filtro, ¿no? Entonces, ¿Qué era un examen? era un examen de varios niveles, ¿no? El primer examen era escrito, y recuerdo que fue ahí en la UNAM, cerca de los teatros del Sor Juana y el Juan Ruiz, en una de esas áreas, fue el examen. El examen se me hizo lo más difícil del mundo, no sabía lo que me estaban pidiendo, o sea, no, yo estaba un poco frustrado porque sentía que ya querían un nivel de conocimiento, y yo decía, pero es que yo vengo a aprender, Para eso vengo a la escuela, claro. o sea, vengo a que me enseñen, no a decirles que ya sé, ¿no? Entonces, este, y después en el CUEC no tienen tan específicamente la materia de guión, o sea, no es una carrera en el CUEC. En el CCC sí lo es. Y ahí presento, paso un primer filtro, pero ya después de ahí me quedo también Sí. validando. este, y pues dije, pues es que a esto me vine. O sea, entonces si no me quedé en las escuelas, ¿por dónde va a ser? O sea,
Oye, ¿y llegaste nada más a o sea, no habías rentado un departamento, llegaste a... Pues al final se mudó un amigo conmigo, que él no tenía nada que ver con esto, no le interesaba, él tenía otras inquietudes y un poco tenía sus temas del por qué quiso mudarse en su momento, pero digamos que no dolió el que nos mudáramos en compañía. Él como al año decidió ya no vivir en la ciudad y pues ahí sí, a partir de eso yo empecé a vivir solo, ya sin roomies. Um, pero, pero fue muy interesante como que el camino que me ha ido tocando con los años, pues ha sido un poco largo. O sea, el recorrido eh, Sí, fue muy largo porque de los 21 a los casi 28 años, que fue que yo empecé a hacer teatro, este, es toda una vida, ¿no? O sea, 7 años, újale. A ver, ¿cuáles serían, si nos hicieras la síntesis de los highlights de qué pasó y cómo fuiste avanzando y tropezando? ¿Y qué pasa a los 28? pues Así mira, que cambió. yo empiezo así como a querer conocer gente, ¿no? Y tenía este ímpetu de, fulanito, dicen que en su Facebook es director de cine. Yo le escribía por mensaje, hola, mucho gusto, yo soy Reynolds, vengo a Monterrey, quiero dedicarme a esto, si hay oportunidad, ¿no? Y de pronto, pues, ¿Cuál era lo que les pedías? Si hay oportunidad, háblame, o dame un café, o asesórame. ¿Qué les no, decía? no, conóceme, si estás desarrollando algo. Yo recuerdo que empecé después un poco a trabajar también. eh, a un amigo conocido me manda que de la página de Eugenio Derbez había salido una convocatoria que andaban buscando creativos. Pues yo no tenía ningún tipo de material, entonces rápido escribí como un monólogo, se los mandé. Al día siguiente me llamó Elías Olorio, el productor de cabecera de Derbez en ese entonces. Me llamó y me dio una entrevista de trabajo en las oficinas que antes estaban ahí por Olivo, Ajá. Insurgentes Sur, y fui, lo conocí, platiqué con él, me dijeron que andaban buscando gente, me presentó a Pepe Sierra y a David Hernández, que eran los guionistas también de cabecera. Gus Rodríguez ya no me tocó conocerlo a mí en ese entonces, pero me dan así como un machote de capítulo de Familia Peluche para ver si les hago un resultado, una versión o algo, como que con esa guía yo les entregara como una propuesta de, oigan, ¿no? Y me fui a mi casa, les escribí el guión, al día siguiente se los entregué y me dieron como un espacio junto con mucha gente que estábamos ahí buscando un lugar porque pues había los nuevos proyectos en camino. O Duré sea, te dijeron: "Sí, está bien, nos gustó lo que escribiste", ¿y qué es el lo que te estaban? potencial, quédate, Okey. te medio pagamos, porque estás aprendiendo, ¿no? Y tienes la gran Ajá, oportunidad de aprender aquí, ajá. pero pues de alguna manera tengo conocidos de esas experiencias que hoy por hoy siguen dedicándose a esto, la mayoría. ¿Y qué Eh, era, como una pasantía o qué? ¿O Era como era te una contrataron 3 pasantía, ¿no? meses? Donde ¿Qué? nos iban asignando cosas. Eh, Okey. Fueron como 6 meses, yo creo, más o menos, de Y estar, de y estar Reynolds, ¿tú qué sentiste? Dijiste: "Güey, ya la hice", o sea, ya la algo, hice, una confirmación de 100%. algo. Ya era así Claro. de, ya les estoy demostrando a mis papás que vean, o sea, sí me vine y es por algo y no es gratuito y alguien como Eugenio Derbez está tomando en cuenta mi potencial y, ¿no? Y de aquí para el real, ¿no? Y obviamente hubo momentos en los que se sentía que no pasaba nada, ¿no? O sea, había momentos en los que se sentía que había proyectos que avanzaban y no avanzaban, ¿no? Al final no se hizo casi nada en el tiempo en el que yo estuve ahí por temas internos de ellos que yo creo que él ya estaba particularmente desgastado de estos mismos personajes, de lo que el público siempre esperaba, de lo que la empresa le estaba pidiendo todo el tiempo, y él ya estaba en esta sensación de quiero hacer más cosas, quiero dedicar, o sea, esto es antes de que él hiciera su primera película como director, la de No se aceptan devoluciones. Él era
familia peluche, irse al mundial o a las olimpiadas, cumplir la cuota de lo que la empresa le pedía, pero cuando él quería ofrecer más, la misma empresa le tenía esta resistencia de, no, tú síguete con lo de siempre, ¿no? Y es algo que quieras o no, pues se le admira el que él renunció a lo seguro, ¿no? Sí. Y se ha ido encontrando en su propio gusto, en sus propias necesidades creativas. Este, Termino de ahí, ¿no? Porque pues me corren después de... En este inter, tú estabas pagándote con lo que te pagaban, tú te pagabas la vida o tus papás te mandaban Pues algo. era más los papás diciendo, pues ándale, o sea, te ayudo y te Ya. apoyo, pero y de a poquito, Es ¿no? que es bien importante, creo que saber, y es lo que me interesa de estas conversaciones, que sean muy honestas, de, a ver, esta parte la hice yo, tenía este apoyo para saber cómo armarte, ¿no? Y no nada más Sí, porque ya yo no sea. puedo. Pero había días en los que no había para comer, o sea, había días en los que lo único que había era pan y cápsula, ¿no? Y aguantarme un día para ya poder comprar Maruchan y atún, ¿no? O sea, como que sí había momentos en los que yo decía, no la voy a librar, y no la voy a librar, o sea, pero era, aguántate y quédate y espera, y ahí viene lo bueno, y ahí viene lo no, y como que uno aguanta y aguanta, y lo escuchas tanto de la gente que ya se dedica a esto y que tiene años, decirte que esto es de resistencia, ¿no? Este, Ya, pero pues te digo, no pasa gran cosa ahí, me corren, corren, me corren ay, me corren porque pues tenían que correr a gente y me tocó estar en esa tanda pues realmente no estaban avanzando a ningún lado y me aplicaron la de te estamos reteniendo aquí tu potencial, ¿no? Tú, o sea, tú dices que quieres hacer cine, entonces ve y hazlo, ¿no? Porque aparte es muy, ¿cómo se dice? No sé si es tan conocida esta historia de que Alfonso Cuarón trabajó con Derbez muy al inicio y que lo corrieron. Entonces, como que decían, a lo mejor tú te toca ser el Cuarón de esta generación. Y bueno, wow, no sabía esa historia, wow. Y eh, luego te corrieron. y Ay. empiezo después a trabajar a la par en distribución de cine, ¿no? Que por eso, Consigues una chamba Godín de distribución de cine. ajá, era fin, ¿no? Porque era cuando Twitter empezó a surgir y se volvió como una canasta básica para casi todas las empresas. A mí me contratan para hacerles contenido de cine, ¿no? Entonces, de mantener una página, hacer como noticias diario, y estaba este trabajo asociado con esta distribuidora de cine que se llamaba Quality Films, que ellos tenían un gran catálogo de DVDs y sus estrenos también, y pues básicamente yo iba un par de días a la semana, los miércoles iba a cubrir oficina, fuera de eso yo trabajaba todo en casa, y ahí conocí a Ana Carolina, mi socia, en Lobos Producciones, ya llegaremos con eso. Ah, o sea, tú, a ver, perdón, cuando dices distribución, ¿qué es distribución de cine? Distribución de cine, pues es toda la estrategia que tiene que ver para que una película salga en cartelera, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es saber en qué momento es el correcto para que una película se estrene, qué tanto hay esta conexión y diálogo con las salas de cine, ¿no? Con las grandes pantallas para decir, estrenamos en tal fecha, te damos tantas pantallas, saber con quién estás compitiendo, ¿no? Ok. Etcétera. Y por lo tanto, si es una película mexicana, este, pues saber toda la estrategia que tienes que tener previo al lanzamiento, difusión, póster, tráiler, estrategias de prensa, si hay una alfombra, si hay merchandising, etcétera, etcétera, ¿no? Y de todo eso, tú te encargabas del contenido de Twitter, de llevar la Ajá. página de Twitter. Pero a la par tenía que yo estar empapado de todas estas películas que iban a salir y por qué había Para que saber qué decir, claro. hacerles incluso ir con los directores o productores a que me presentaran a ver las películas yo antes, a ya hacerles Ok. propuestas de podemos hacer esto, podemos empezar a hacer como una línea de comunicación por acá. De alguna manera como que el publicista que no hice funcionar lo empecé a poner en práctica y lo he puesto en práctica hasta la fecha, ¿no? Porque algo que yo entendí, ¿no?
es lo difícil que es hacer una película en México, ¿no? O sea, esta ventana de oportunidad que tienes a la hora de estrenar una película y que si no funciona, te la quitan de las salas, ¿no? O sea, y que el que una película que abre con una baja taquilla en competencia con los monstruos de las grandes distribuidoras que tienen sus estrenos fuertísimos y que ocupan la mayoría de las pantallas, pues de pronto te das cuenta de que una película mexicana tiene una ventana muy corta de oportunidad. Entonces, a veces obviamente todo el mundo tiene el deseo de que su película le vaya increíble y que todo el mundo la vea, ¿no? Pero a veces te das cuenta, yo me daba cuenta viendo estas películas de tal formato o que realmente no iban a tener una gran ventana, u oportunidad, que a veces podemos ser eh, muy ilusos en creer que vamos a competir contra eso. Y me tocó ver muchas películas a muchos productores pues frustrarse con esa sensación de lo difícil que era hacer cine. Eh, Ajá. Me tocó el Bicentenario, ¿no? Que en el Bicentenario se lanzaron muchas películas que se apoyaron por parte del gobierno para que se hicieran estas películas. A mí me tocó, recuerdo una que se llamaba Héroes Verdaderos, que era una película animada, donde te contaban en formato Disney, con ese tipo de dibujo, a los héroes de la independencia, ¿no? O sea, Miguel Hidalgo, Morelos, Josefa, ¿no? Con canciones, ¿no? Y había una cosa está bien padre el proyecto y estaba bien bonito todo lo que había a su alrededor, lo que habían conseguido con marcas para que estuvieran en útiles escolares, para que estuvieran así en la playerita, los shorts, la pijama, ¿no? Y la película por prisa no terminó de estar tan bien en cuanto a lo visual y se notaban estos cambios drásticos de una animación a la siguiente escena, no era como, yo decía que era como Los Simpson 1991, Los Simpson 2007, o sea, como que era muy drástico y la película por X o Y no estrenó en las fechas correctas, se movió fuera de la fecha que era el 15 de septiembre. Y entonces, o sea, al moverla porque fue una decisión ajena a la distribuidora, pues ya no llega al público que tiene que llegar, ¿no? Entonces, como que todas esas experiencias, pues yo las fui también asimilando. Te digo, conozco a Ana, mi socia, a Ana Carolina, porque ella era mi jefa en ese entonces. Ella, Ah, ella, mira. ella era la encargada bueno, sigue siendo mi jefa. Ella dirá que sigue siéndolo todavía. Este, eh, pero yo no dejé de lado la parte del guión, ¿no? O sea, yo me seguía buscando el cómo y el dónde. Este, ¿Qué pues, hacías para buscarte el cómo y el dónde? O sea, entiendo que tienes tu pues, chamba Godín. pues, digamos que la forma, no sé si esto es video, pero entre comillas, se, la forma en la que yo fui atacando esto fue yendo a fiestas, buscando cómo ir a eventos, presentarme en las fiestas con la gente que yo creía la correcta, ¿no? Gente que yo decía, ok, ir al festival de cine, ir a la proyección de algo y decir, no, pues aquí todo el mundo se dedica a esto, entonces todo el mundo, chance, andan buscando un guionista o simplemente te presentas y pues en ese arrojo, pues fui conociendo gente, muchos de ellos actores, muchos de ellos gente que eran managers, mucha gente que no. Entonces, pues te van conociendo. Yo digamos que soy mi mejor RP para esas cosas, pero en el Inter pues no tenía cosas escritas o hechas. Y tú decías, ¿cómo te presentabas? ¿Te acuerdas? Dices, ¿soy guionista o soy rey? O a veces era como, él es guionista, ay, mucho gusto, qué padre, sí, ¿qué has hecho? No, pues ahorita estoy haciendo, ya sabes, se vienen cositas. Este, Se viene así la frase mexicana por este, excelencia. pero yo me fui dando cuenta con el tiempo que esas ventanas realmente eran, o sea, como que no existía realmente la posibilidad de que me dieran trabajo inmediatamente, ¿no? Era como, ok, qué padre que eres guionista, mándame algo, a ver qué día.
echamos café o preséntame una cosa, ¿no? O sea, ok, y digamos cuando alguien te dice, preséntame algo, pues te entra como esta, claro, aquí, ahí viene la posibilidad, ¿no? Entonces a veces te pones pilas y empiezas a trabajar algo, y a veces no está en la ventana de oportunidad de lo que la otra gente está buscando en ese momento, tus proyectos son otros y no hay un lugar para ti, ¿no? Entonces siempre me sentía como en un retroceso, ¿no? Y yo decía, claro, es que tú empezaste tarde, es que ve a toda esta gente que ya empezó antes que tú, es que esta gente estudió en no sé dónde, es que esta gente viene más preparada de todos lados, es que claro, y ni siquiera era, es que claro es hijo de no sé quién, ni siquiera iba por ahí, es que claro, es que fulanita se ve que empezó muy chiquita, es que no, o sea, y entonces como que todo el tiempo eso a mí me generaba pues una ansiedad, porque yo decía, nunca voy a estar preparado y digamos que ese es mi talón de Aquiles, ¿no? El sentir que no sé algo, el sentir que no estoy listo, el sentir que no estoy lo suficientemente preparado para, para lograr una tarea como esa. Entonces, cuando me llegaban esas oportunidades, que a veces había de, oye, métete a esta serie o desarrollate una cosa o están buscando un guionista, o sea, siempre iba como con la aparente seguridad de decir, ok, ahí bien, yo sé que puedo, pero también había una sensación de decir, cuando se den cuenta que no estoy tan preparado o que no sé tanto o que hay alguien mejor, pues me van a dar las gracias en cualquier momento, ¿no? Digamos que siempre fue una constante porque no, porque yo me sabía bueno, pero ya era yo y mi ego decir que era bueno o creérmela mucho, pero el tenerlo comprobado no llegó hasta muchos años después que tuvo que ver más el teatro, ¿no? Entonces, ¿Y cómo trabajabas? O sea, me interesa esta cosa, creo que es muy padre, o sea, escucho esta seguridad en ti mismo y luego, ¿cómo te enseñabas a ti mismo? Si no fue con la escuela, también escribías tus cosas y buscabas, ¿cómo ibas desarrollando el craft pues de fue un escribir? poco aprendiendo en la marcha, o sea, el formato de guión a mí me lo fueron enseñando, o sea, sobre todo cuando estaba con Derbez, ahí fue cuando entendí, ok, este es el Final Draft, que es el programa que utilizamos para escribir, porque era el programa que ellos utilizaban, entonces fue el programa que me instalaron en mi computadora y me lo enseñaron a usar, ¿no? Aquí pone los personajes, si el diálogo es así, si quieres que se vea más bonito, ya sabes, como que digamos que fue una cosa que poco a poco fui entendiendo, observando, leyendo guiones, ¿no? O sea, como que fue algo que se fue dando mucho más en el oficio, se fue generando en la marcha, ¿no? O sea, y digamos que todo ese conocimiento que yo voy adquiriendo con el guión o con el formato cine es algo que yo fui como absorbiendo por los trabajos que me daban o las cosas de un cortometraje que en algún momento escribí, este, y que se empezaban a ver cosas, ¿no? Sí se hacían cosas, pero como que casi todo ¿Cómo lo qué cosa? visual, ¿mande? ¿Cómo qué cosas? O sea, que te pidieron un guión y lo Sí, mandaste, como, por ejemplo, alguien que yo conocía con Derbez, tenía un amigo que es un chavo que ahorita también ya está haciendo cine, que se llama Rodrigo Nava, bueno, ni tan chavo, estamos todos de la edad, pero, eh, y él andaba queriendo hacer su segundo cortometraje, me lo presentaron, nos pusimos a platicar un día y resultó ser que le interesó que le pudieras adaptar esta historia, es un corto que se llama Elisa, este, y que está basado en la historia real de Elizabeth Lavigne, que es una mujer que es sobreviviente del cáncer de mama. Entonces, me cuentan su historia y yo hago una versión en cortometraje de esto y fue un corto que se hizo un par de tiempo después. Y, pero había como estos momentos de, es que él es guionista, estaría padrísimo platicar, hacer algo, ¿no? Y se daba como ese tipo de alianzas, ese tipo de relaciones se fueron dando, eh, pero digamos que funcionaba, o sea, por ejemplo, El cumple de la abuela, que fue una película que yo coescribí, se dio la relación ahí porque
yo conocía actores por andar ahí de metiche en las fiestas y terminando ahí en los afters, platicando con, fulanito es actor, es director y fulanito es guionista, mucho gusto, ya sabes. Un día me encuentro a un actor en un Starbucks, así de, ¿cómo has estado? Muy bien, no sé qué, bla, bla, bla. ¿En qué andas? No, pues, tú eres guionista, ¿verdad? Oye, ¿qué vas a hacer hoy en la noche? Y le digo, pues nada, es que voy a verme con unos socios que andamos buscando proyectos y nos hace falta un guionista. Órale. Ya a ver si te propongo yo. Dije, padrísimo, ¿no? Entonces, este actor me presenta a Luis Ernesto Franco, que Luis Ernesto tenía su casa productora que son los Güeros Films. Ujú. Empezamos a hacer, él me dice, no, pues es que mi casa productora, pues somos varios, pero cada quien va a proponer un proyecto y queremos ver cuál de estos proyectos se hace. Ok, pues ellos tenían ese proyecto en particular, no se Ajá. elige el proyecto, pero quedó como la relación ahí con él. De Reynolds es guionista, podría trabajar con nosotros. Ajá. Y tiempo después me busca y me dice, queremos hacer un equipo de escritores para ver qué sale. Este, Oye, Reynolds, ¿y cómo te sentías tú aquí? Siento como que hay una cosa de, por un lado salen cositas, pero por otro lado, no sé si también había una de, bueno, y a qué ritmo y qué más, o sea, ¿cómo qué sentías ahí? Sí, yo, digamos que yo lo que veía en cuanto a televisión, ¿no? O sea, toda esta barra que salió en Cadena 3 en algún momento con Argos, Las Aparicio, Las Infames, ¿no? Todo Bienvenida a Realidad, como que había como una oportunidad ahí y yo me clavé mucho en que yo quería formar parte de esos equipos, ¿no? O sea, como que ¿Y qué hiciste para formar parte de ellos? pues conocía mucho, o sea, bueno, conocía a Natasha Ibarra, que Natasha es guionista y showrunner, pero también es hija de Bigman Ibarra. Nos empezamos a llevar muy bien, había la posibilidad de hacer cosas juntos, pero luego esos proyectos como que no despuntaban, ella la terminaban jalando a proyectos mucho más oficiales y grandes, entonces como que ahí no había oportunidad de entrar porque ya había un equipo muy formado de guionistas que ellos tenían ahí como en sus filas. Eh, Y a ella la conociste también por andar así conectándote con gente de ella, ¿sí? ¿Cómo? Porque cuando trabajaba en distribución, Las Aparicio fue un boom, ¿no? En su momento. Y Sí. la Equality Films era la encargada de sacar los DVDs, los sets de DVDs de la temporada. Entonces hicimos un gran evento para fans en una plaza comercial donde fue el elenco, donde fue todo el mundo y pues yo estoy ahí con todos así sacándolos para que las fotos y que la distribuidora y la presentación. Y al final Leticia López Magali, que es esta guionista de Capadocia, ella era la creadora de Las Aparicio, yo me acerco a ella y le digo, yo soy guionista y yo quiero ver si hay un próximo proyecto que estén haciendo ustedes, me gustaría ver qué se puede hacer, etcétera. Y recuerdo que me dice, pues yo ahorita no estoy en nada, pero Natasha, que también era escritora en Las Aparicio, ella está ahorita en la serie que es juvenil, que era Bienvenida a Realidad, te la presento. Y me la presentó y empezamos a platicar y como que ahí se dio una buena relación en su momento. Eh, Lo que escucho es que este trabajo que hice, o sea, que fue una muy buena decisión entrar a esta distribuidora de cine, o sea, que aunque no estabas escribiendo, pues estabas en los eventos, estabas conociendo a la sí, me gente, mandaban estabas. al Festival de Morelia y ya sabes, como que yo aprovechaba como para conocer gente y todo eso. Pero te digo que en su momento ayudaba, pero también siento que no me beneficiaba mucho, porque anda en todas las fiestas, ¿no? Va a todo, ¿Qué hace? pero ¿qué hace? Ajá, él dice que escribe, pero yo no le Pero que estás. conozco nada, ¿no? O sea, el famoso canapeo que le llaman, ¿no? Y que obviamente nadie quiere estar bueno, yo no quiero estar en esa tanda de gente, ¿no? O sea, que Más van al canapé o que. nada más van ahí a ver canapear y se cuelan a las fiestas y no están haciendo nada, o sea, pero es que hay mucha creencia, ¿no? De que con contactos, ¿no? Si haces buenos contactos, tienes la posibilidad de que te den trabajo y que tengas esas oportunidades. ¿Dónde vas a conocer a esa gente? Muchas veces tiene que ver en este tipo de eventos, ¿no? ¿Y Pero qué piensas de esa creencia ahora, o sea, viendo tu carrera?
¿Qué pienso que qué? de esa creencia ahora? O sea, porque suena que fue gran parte de tu estrategia en un inicio. Pues no ayuda para muchas cosas, pero si no tienes, pero ya sé ya sé cómo lo voy a decir. Sí ayuda porque te haces de conocer a la gente, ¿no? Ujú. Y te abres a como esta cosa de, ¿cómo se dice en español? Serendipity, que Ajá. conocieras a ella y que de pronto sí surgen Sí, cosas. sí, Sí, son sí, sí. cosas, ¿no? Pero creo que hay que saber que va más allá de solamente aquí estoy si me necesitas, si me ofreces trabajo, si tienes algo en lo que yo pueda hacer, échame la mano, ¿no? O sea, contrátame, ¿no? O sea, creo que el punto de cambio es cuando le dices a la persona es, oye, yo quiero trabajar contigo, yo tengo esto para trabajar contigo. A mí me gustaría que hiciéramos esto juntos, ¿no? O sea, porque toda esta gente ya tiene cosas que hacer, ya tiene proyectos que hacer, ¿no? O sea, ya está pensando en lo que sigue todo el tiempo. O sea, entonces, si tú llegas y le dices, oye, tengo esto, tengo una chamba que ofrecerte, o sea, evidentemente como guionistas, como directores, a lo mejor ya tienes un proyecto encaminado, ¿no? Como actores es un poco más difícil esa idea, pero, pero yo estaba así como si se te ofrece un guionista, ¿no? Y ahora es, no, pues yo tengo chamba que ofrecerle a la gente, yo puedo ofrecer. ¿Cuándo te diste cuenta de esto? ¿Te acuerdas? ¿Tienes un Uy, pues momento donde mucho tiempo después, porque yo me empiezo, digamos, o sea, yo agradezco las oportunidades que me llegaron a nivel visual, ¿no? Pero, por ejemplo, tuve, retomando un poco la idea de estar en series de Argos, pues me llega a mí la posibilidad de estar dentro de un equipo de escritores de una serie que se llamó Las Trampas del Deseo, que fue de las últimas cosas que Argos hizo para Cadena 3, creo. Y o sea, me habían dado la oportunidad de hacer la prueba. Me dijeron ajá, que se habían ido por una persona con más experiencia, ¿no? Pero después me dijeron que si quería me daban chance de entrar como una especie de entrenamiento, ¿no? Donde yo iba a estar ahí siempre sin cobrar, porque aparte de todos los sueldos era como una especie de becario ahí también. okey. Esto fue como en 2013, 2014. O sea, no te vamos a pagar, pero puedes estar aquí de becario, o sea, una pasantía era. Ajá. Sí, okey. Vienes a las juntas, ¿no? Me dieron crédito, me dieron el crédito, o sea, para aparecer en Ah, pantalla. crédito, o sea, cuando en la pantalla de que escritores. Ah, ya, okey, yo Equipo de dije: escritores y "¿Crédito?". yo aparecía ahí, yo era el último. Ya, okey. Fue fuerte porque yo entré como un poco, ellos ya estaban llegando como al capítulo 20 cuando yo entré, entonces me tuve que empapar de los primeros, de todo lo que estaba pasando para poder llegar y estar como en una sintonía. En el sistema que manejaban ellos era que eran varios escritores, jefes de escritores y escaletistas que les llaman, es quien hace la escaleta del capítulo que antes de que se dialogue, que le da orden y estructura. Y los dialoguistas tenían asignadas tramas de personajes, que eso quiere decir que no tocaban todas las tramas, sino que estaban conscientes de todo lo que tenía que ocurrir en cada capítulo, en cada historia, pero a ti te asignaban un personaje y ese era el personaje que a ti te correspondía entregar. Eran capítulos, hasta 5 capítulos se entregaban por semana. Eso era una junta de un lunes en la Casa Azul de México 200. Este, ahí tenían la oficina, íbamos a la junta hasta que tuviéramos definidos los capítulos de la semana y al día siguiente te empezaban a llegar las escaletas con tus escenas asignadas y era una entrega de ese día, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? Que a mí me asignaron estar con todos y con nadie a la vez. Entonces, para mí era muy difícil entonarme porque un día yo tenía que apoyar a un compañero o compañera con su trama, me pasaba un par de escenas suyas como de, oye, te doy 3 escenas para que tú las escribas y así, digamos, mi carga de trabajo no está tan mal el día de hoy y te asigno 3 escenas.
pero si no voy a la par de lo que ellos quieren, pues cuando yo les entregaba las escenas, pues terminaban diciendo, no, pues las tengo que volver a hacer yo, o esta sí medio me funciona, o esta no tiene nada que ver, entonces digamos que ellos sentían que tenían más trabajo a la mera hora, de lo que, más que ayudarlos, no les estaba favoreciendo. Pero para mí era frustrante porque decía, es que no puedo ir al ritmo porque hoy me toca con alguien, mañana me toca con otro y tengo que ir como todo el tiempo este, sintiéndome frustrado, sintiéndome, ¿no? Y entonces me entró esta cosa de me van a correr en cualquier momento, se van a dar cuenta Ah, de que no puedo y cuando sí. ya y cuando ellos estaban no a gusto y no estaba yo a gusto, pues llegamos a esta cosa de pues creo que lo mejor es acabar. Obviamente yo lo sentí como un fracaso, ¿no? Lo sentí como un no estabas listo para esto, este Mm, y me costó como mucho darle la vuelta a esa idea porque era un sentir que no era bueno, ¿no? Entonces, todo esto que mencionaba antes regresaba. Claro, porque empezaste tarde, claro, porque no te preparaste lo suficiente, porque no estudiaste en una carrera, porque no has tenido una formación escolar, un maestro o gente que te esté diciendo. Entonces, todo esto que yo iba haciendo y aprendiendo, pues tenía mucho que ver con, con que sentía que yo no estaba del todo listo y 80 veces yo me cuestionaba si el haberme venido a la Ciudad de México era solamente un sueño, ¿no? Era solamente una ¿cuánto tercera tiempo había vida, ¿no? pasado ¿Mande? de cuando llegaste? ¿Cuánto tiempo había pasado de cuando llegaste Pues ya a este estábamos momento? pisando los 8 años, probablemente. Pasó bastante tiempo. Sí, Okey, guau.